Mi nombre es Valeria Martínez y el día de hoy les vamos a hablar acerca del tema la argumentación en base a un contexto de persuasión. La comunicación persuasiva se basa en que la persona o grupo trata de influir en otro para formar, cambiar y reforzar ideas, actitudes y comportamientos por medio de su palabra. A esto le llamamos discurso de convicción. Cuando se quiere influir en el cambio de actitudes, un buen comienzo será reconocer el propósito específico que deseamos lograr. El discurso de convicción será un proceso de información para crear un efecto de causa, para formar actitudes, y necesitaremos brindar datos o información a las personas que se encuentran en un punto de desconocimiento, porque no conocen el tema o son indiferentes o apáticas. Muchos consideran que la persuasión es una actividad reservada a quienes carecen de ética. Por el contrario, la percepción que tiene el fin de convencer es una forma de comunicación en la que debe participar toda persona que se arriesga a entrar en relación con los demás. Mediante el discurso de convicción, evitamos confrontaciones violentas y situaciones de extrañamiento que nos separan. Por consiguiente, estimulamos el desarrollo de lo que conocemos como sociedad democrática. Para cambiar actitudes, necesitaremos dar información nueva, datos que cuestionen la información adquirida de la gente y algo de motivación para inducir al cambio. Para reforzar actitudes, necesitaremos proporcionar la información que ya ha logrado ser captada por la audiencia, pero con más motivación para despertar emociones que las impulsen a realizar la acción propuesta. Ahora bien, el foro es donde se debaten las razones a favor y en contra de un tema, y como resultado de esa discusión de puntos de vista se obtiene una conclusión o se resuelve la controversia. Se llama contexto de argumentación. Existen 3 normas que debe seguir cualquier persona que desee argumentar en base a su convicción. Número 1. El conocimiento de términos. Dentro de esto existe el orador afirmativo, que es la persona que representa una proposición de cambio. El orador negativo es la persona que opone la proposición de cambio. El juez o jueces, que son personas que toman la decisión de aceptar o rechazar las recomendaciones de los oradores. La proposición, que es la aseveración de juicio que identifica asuntos bajo controversia. El status quo, que significa estado actual de las cosas y que evoluciona si es aceptado con razones válidas y suficientes para modificarlo. Número 2. Los convencionalismos sociales. El proceso debe ser siempre bilateral. Se deben asumir riesgos, practicar justicia y demostrar racionalidad en el proceso de razonamiento lógico. Por último, las regulaciones técnicas, que se refiere a la estructura de reglas con la cual tendrá validez el debate. Como habilidad de comunicación oral, la estrategia de argumentación consiste en generar razones, organizarlas y enlazarlas en una secuencia para persuadir al público. Esto es la argumentación. Básicamente, un argumento consiste en una proposición que se defiende, una evidencia relevante que apoya esta proposición y el razonamiento usado para conectar la evidencia con la proposición. La proposición es la médula o parte central de la argumentación que gira en torno a si algo es deseable o no es deseable y si algo debe o no debe hacerse. El primer paso en la elaboración de un discurso de convicción es determinar cuál de estas 3 es la naturaleza de la proposición y establecerla. Una vez determinada la proposición, tenemos que proceder a justificarla con datos y evidencias que se establecen en base a razonamientos para cada caso en particular. La evidencia es el material de argumentación. Consiste en proponer opiniones, datos, etc. que pueden ser usados como prueba. Tenemos explicaciones y comparaciones, contrastes, ilustraciones, estadísticas y testimonios que se consideran en forma general como buena evidencia. El tercer elemento del argumento es el razonamiento, que sirve de enlace para conectar la evidencia con la proposición. En un modelo de razonamiento hay 6 elementos conformados por conclusión, fundamentos, garantía, apoyos, modalidad y posible refutación. Hola, mi nombre es Sofía y yo les voy a explicar lo que es la organización de argumentos. Una vez que el comunicador ha establecido su conclusión y realizado su proceso de razonamiento, procederá a organizar los argumentos que apoyen su proposición, siguiendo una secuencia por medio del cual se incremente la probabilidad de convencer al opositor y al público, de la forma en que el orador decida expresar sus ideas y del orden en que éstas sean escuchadas por el público dependerá en gran parte el impacto o efecto persuasivo. Conviene recordar que los argumentos se expresan con la intención de cambiar actitudes del público. Por eso cada argumento debe adaptarse al público en contenido y forma. Y bueno, les voy a explicar 5 formas de organización. La primera es la afirmación de razones lógicas y se dirige a un público neutral, indiferente, ligeramente a favor o en contra, pero racional o educado.
y los estudiantes deben tomar un curso por muchas razones. Una de ellas es que conocerán la base conceptual del debate, sabrán cómo prepararse para debatir, practican los tipos de razonamiento y la argumentación, conocerán la logística también para realizar un debate. La siguiente es la comparación de ventajas, dirigido a un tipo de público ligeramente a favor o en contra, pero más en contra. Los maestros deben de tomar un curso de debate porque conocerán la base conceptual del debate, sabrían cómo prepararse para debatir. La siguiente es la solución de problemas, dirigido a un público ligeramente a favor o en contra, pero más en contra y hostil, pero racional. Los maestros deben de tomar el curso de debate como la solución a ciertos problemas. Muy pocos conocen las bases conceptuales del debate. En algunas clases de debates se hacen sin ninguna preparación o consentimiento. La siguiente es la satisfacción de criterios, dirigido a un público hostil o negativo, en donde deben de tomar el debate para satisfacer los criterios en la sociedad actual, que se necesitan buenos maestros. Se sabe que los buenos maestros necesitan expresarse y convencer. La siguiente es el patrón de motivación, dirigido a un público hostil o negativo. Evaluación racional de los argumentos. Cuando se establece una refutación, cada orador es un receptor de argumentos con la opción de responder a lo que se ha dicho. La función principal que desempeñan los participantes en la fase de refutación es la de un evaluador, alguien que escucha, analiza racionalmente y responde. Sin embargo, la evaluación racional no siempre significa una crítica a los argumentos. Cualquiera que actúe en contexto de argumentación con un oído pesimista y malos ojos encontrará siempre motivos para rechazar todo. Se supone que los oradores estarán dispuestos a tratar de entender el significado de lo que se dice antes de proceder a replicar. Ningún puente debe cerrarse a los elementos que puedan originar nuevas ideas y mejor rendimiento. La aceptación de lo que sería verdad logrará favorecer una línea continua de comunicación más productiva. La tarea del persuador entonces consistirá en determinar la línea o el punto en donde los argumentos que escucha dejan de ser válidos o confiables y se convierte en falacias. ¿Qué es una falacia? Es una falla en las propiedades de un argumento o en sus inferencias. Por último, existen dos tipos de falacias. La primera es las falacias accidentales, que son las que se producen sin intención de hacerlo. El orador puede estar expresando un argumento complejo o emocional sin darse cuenta. Usar una falacia en sus evidencias o en su lenguaje. Y las deliberadas, que son las que usan un persuasor en forma planeada con la intención de causar un efecto en el receptor. Por ejemplo, en la publicidad hay personas muy inteligentes, creativas, que elaboran ciertos argumentos falaces con la finalidad de provocar ciertas emociones en la gente que lee o escucha esos mensajes. Gracias. Mi nombre es María Cecilia Hernández Longo y les voy a hablar sobre el debate. El debate es la controversia sobre un tema entre dos o más personas. Debatir significa discutir, altercar, contener o disputar sobre un tema. Función e importancia del debate. El debate es una práctica persuasiva de convicción y constituye la mejor preparación para la vida democrática. En él se aprende a ejercer la interacción social en un ambiente de respeto y formalidad. Su función es presentar ante un público expertos o grupos de personas que con la guía de un moderador sostienen tesis contrarias entre sí sobre un tema conocido por el auditorio. En el debate académico se realiza en universidades y escuelas con fines de aprendizaje. Ofrece grandes ventajas a quienes lo practican, como por ejemplo, prepara la participación efectiva en una sociedad libre y democrática. 2. Instruye para ejercer el liderazgo. 3.
capacita en técnicas de argumentación y favorece la superación en la vida estudiantil. También favorece el desarrollo de habilidades específicas esenciales para el desarrollo personal, como por ejemplo, la habilidad de razonamiento y pensamiento crítico, la habilidad de respuesta rápida y adecuada, también la habilidad de estructurar ideas y habilidades de escuchar críticas. Los foros para el debate. Existen diferentes foros para la presentación de un debate, según el tipo de trabajo persuasivo que se desea y el número de participantes. Están 3, por ejemplo, debate informal de análisis, debate de análisis en formato de conferencia y debate en formato de panel o simposio. En el debate informal de análisis, el grupo es pequeño y generalmente ocupa una mesa. Tienen libertad de interacción o un dirigente que conduzca el trabajo del grupo. En el análisis en formato de conferencia, el formato cuenta con un ente, con un orador principal y el público. Aquí se permite la discusión después de la conferencia y algunas veces durante su relación. Y por último, en el formato de panel o simposio, este ocurre cuando el grupo se sitúa frente a un público, cuando uno de los que analizan puede estar preparado en cierto punto o aspecto del tema y se le permite hablar un tiempo determinado. Ahora hablaremos sobre la logística de un debate. En todo debate debe existir un reglamento para señalar los lineamientos y se ha de seguir durante la realización de este debate, los cuales son, en primer lugar, las bases generales, que son reglas para la participación de todos los integrantes. Como número 2, tenemos para los integrantes requisitos y recomendaciones para el afirmativo y el negativo. Como número 3 tenemos de los jueces requisitos, disposiciones y reglas sobre la evaluación del debate. Como número 4 tenemos del moderador requisitos y funciones de acuerdo con el formato del debate. Como número 5 de la exposición, reglas, normas o políticas para los argumentos y contraargumentos. Como número 6 está del interrogatorio, que son reglas, normas o políticas para los argumentos y contraargumentos. Como número 7 del argumento final o conclusión, hay requisitos para la forma en que será presentada la conclusión. Como número 8 de las sanciones por faltas de reglamento, son reglas y políticas en cuanto a las amonestaciones o personalización por faltas cometidas durante la argumentación. Y como número 9 del resultado final, forma en que los jueces y el público emitirán su voto o veredicto. Ahora hablaremos sobre la estructura y secuencia de un debate. La práctica del debate puede realizarse individualmente o en grupos, en una secuencia de tiempos y participaciones equilibradas, las cuales son, como número 1, el afirmativo, que primero se presenta de manera clara y precisa su proposición de cambio, así como los argumentos que apoyen su proposición, y esto se realiza en un tiempo de 10 minutos. Luego el negativo presenta su proposición en contra del afirmativo, así como los argumentos que apoyen su proposición. Esto se realiza en un tiempo de 12 minutos. Como número 3 está la refutación y reafirmación de argumentos. El afirmativo, con base en notas tomadas de la argumentación presentada del opositor, expone evidencias que reafirmen los argumentos en un tiempo de 5 minutos. Como número 4, la contrarrefutación. El negativo contestará a la refutación establecida presentando los argumentos que crean más convincentes para el público en un tiempo de 7 minutos. Como número 5, contrarrefutación y restablecimiento de la argumentación. El afirmativo dará respuesta a preguntas mostrando las ventajas que representa aceptar el cambio. Esto en un tiempo de 7 minutos. Como número 6 está la conclusión del negativo, que es que el negativo expresará su conclusión recordando el objetivo principal de su postura y utilizando argumentos motivacionales en un tiempo de 3 minutos. Como número 7 está la conclusión del afirmativo. El afirmativo expresará su conclusión recordando su postura de cambio y utilizando argumentos motivacionales en un tiempo de 3 minutos. Como número 8 está la decisión o votación final, que es donde el público dará su respuesta por votación. Y por último hablaremos sobre las recomendaciones para la exposición oral de argumentos. Como número 1 está que el tema debe ser cuidadosamente elegido de acuerdo con convicciones, creencias y valores y tiene que ser actual y de interés para los jóvenes.
Como número 2, la propuesta del mensaje debe reflejar información y conocimiento de lo que ocurre en su localidad, región, país o en el mundo. Como número 3, cada argumento debe apoyarse en evidencias sólidas, así como la información actual y confiable. Número 4, la comunicación no verbal debe proyectar seguridad, una acción corporal espontánea y dinámica. Como número 5, los participantes deben elegir una manera de vestir formal. Cuando el debate es grupal, deben de vestir de una forma que los identifique como grupo. Eso es todo, muchas gracias.